lights down low, Frankie's records and cocktails. Guillermo Balmori, por fin. ¿Qué tal? Yo estoy deseando que llegues para llegar. porque además, bueno, es que nos ha salido una película y un libro que, claro, una no se puede contener. O sea, esto es monstruoso, porque claro, tú me dejas aquí este libro y yo ya ni te miro, ya lo sabes. O sea, vas haciendo el programa y yo voy mirando este libro fantástico por el 75 aniversario de esta película. Que acaba de salir en Notorious. Que es Encadenados. Que es una de las grandes películas de... Bueno, de hecho, es que claro, es la película que da lugar al nombre de nuestra editorial, porque el título original de esa película es Notorious. Es Notorious, exacto. Claro. De hecho, en Italia se conoce como Notorious. Como Notorious. Sí. Directamente. Lo dejaron... Pues mira, precisamente ahora que hablas del título de esta película, creo que en Argentina aún es Tuyo es mi corazón, se llama la película. Es que los argentinos, cuando se ponen cursis, se ponen, ¿eh? La señora Miniver, por ejemplo, que es una película, te sonará, es Rosa de Abolengo, en Argentina. Fíjate. Pero de todas maneras, también generalmente Notorious es un caso extraño sí, porque en Italia hacen unos desaguisados con unos títulos. ¿Más que aquí? Muchísimo más. Sí. No, eso es tremendo, es tremendo. Pues esta película fíjate, el nombre de la editorial lo puso mi socio Enrique Alegrete porque su película favorita es Encadenados, Notorious, y por eso que hay mucha gente que pone Notorious y es Notorious. Notorious, claro. Que es el título original de la película. Bueno, como tú muy bien has dicho, cumple 75 años y lo hemos sacado con un libro de estos que hacemos nosotros, homenaje a películas, que esta vez está escrito por Kim Casas, Marco da Costa y Gonzalo Núñez, que son los tres autores que firman este libro, y que yo voy a intentar hablar del libro y de la película, sobre todo de la película aquí contigo, porque es una de las grandes películas de Alfred Hitchcock. Fíjate, Truffaut, que ya sabes que tiene esas conversaciones con Hitchcock tan famosas, ¿no? Que se hizo un libro y que incluso están grabadas, la gente a veces las consulta, porque en principio solo se podía leer el libro, pero ya han sido publicados los audios y todo. Decía que era su película en blanco y negro favorita. De él, ¿no? De todas maneras, fíjate, estaba escuchando yo esta conversación, precisamente esta película que hacía Truffaut con Hitchcock, y yo no dejo de preguntarme me resulta extraño, ¿no? Cómo, y visto con la perspectiva del tiempo, cómo Truffaut, que se dirige a Hitchcock como que él fuera el valedor de Hitchcock, es decir, era como hasta que los franceses estos del Cahiers de Cinema no lo reivindicaron a Hitchcock, parece que Hitchcock era, bueno, una mierda, pero es decir, que no tenía el caché hasta que ellos lo reivindicaron, y visto el paso del tiempo, incluso ves el tono con el que habla y tal este Truffaut, y dices, pero bueno, ¿tú quién eres para decirle a Hitchcock nada? Muy condescendiente, ¿no? No, es decir, pero si es que pasado el tiempo, Hitchcock está aquí, tú estás, es decir, ¿quién es Truffaut para decirle nada a Hitchcock? ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién es Truffaut para decirle no a Hitchcock, ni a William Wyler, ni a mucha gente que ellos despreciaban, y que pasado el tiempo todos estos autores de la época Pero eso pasa mucho, ¿no? Sí, pero que iban de subidos y chico... Sí. Que parecía como que el cine popular iba a pasar y el de ellos y el pasado el tiempo, ya lo dice García en el prólogo suyo de Películas Malas, ¿no? Que al pasado el tiempo ese cine comercial es el que ha quedado y el otro ha quedado engolado y pesado y no hay que lo aguante casi. Yo es que soy muy poco amigo de él. ¿A ti te gusta el cine de autor? Yo es que no soy nada de cine de autor. A mí, bueno, pues a mí hay cosas y no cosas. No eres tan radical como yo. No sé, bueno, es que lo tuyo ya es de nota, Guillermo, o sea, yo hay películas de autor que me gustan mucho y otras pues que no me interesan nada, ¿no? Digamos que las divido en las que me gustan y en las que se ve crecer la hierba, es decir, que no pasa nada y dices, bueno, vale, ¿y qué? ¿No? Pero vamos, es que a mí me apasiona el cine Tu padre tuvo que sufrir esa época, como Garci, del cine de autor, en el que no podías decir que te gustaba Marilyn Monroe. Pero yo creo que hay una época peor que aquella, que al fin y al cabo esa, bueno... O sea, hablamos de los años 60, finales, 70. Yo creo que hay una época mucho 70. Peor en el cine, que son los 70 sí, y los 70, 80, ¿eh? Y parte de los 80. Sí, bueno, porque toda la estética y todo muchas veces se cargaba de las historias, ¿no? Yo soporto mejor la estética de los 80 que la de los 70, ¿eh? También. Para mí de los 70 es que no... 70, o sea, para mí es el feísmo. De hecho, se llamaba feísmo. Zooms, o sea, esa manera de... Pero tú incluso ves arquitectónicamente las casas más feas de las ciudades son de los años 70. Sí, es que los 70, bueno, de hecho tiene su gracia, pero en un sentido cómico. La música era buena en los años 70. Sí, la música era buena. Bueno, y los 80 también. Pero bueno, está claro que Guillermo aquí ha elegido una etapa muy concreta del cine y un lugar muy concreto del cine donde se han hecho
grandísimas películas como Encadenados, desde luego. Bueno, pues quitando esa consideración de Truffaut, te decía que, fíjate, une a la que para muchos es la pareja perfecta del cine, que son Ingrid Bergman y Cary Grant. Mucha gente, creo que se hizo una votación hace unos 10 o 15 años para que era la pareja preferida, clásica de los espectadores, y se decía que era Gregory Peck y Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma. Pero creo que la segunda o tercera era Cary Grant y Ingrid Bergman, que interpretaron Encadenados y que años después, no sé si te acordarás, volvieron a coincidir en Indiscreta, ya mayores, y que no es, sobre todo Ingrid Bergman, yo creo que la edad le perjudicó. Y ya sabes que yo no soy muy de Ingrid Bergman, eso me gusta, pero alguna vez lo hemos hablado, tú sí que te gusta mucho, bueno, Ingrid Bergman. No solo me gusta, sino que he visto un documental en sí, cine que me ha dejado trastornada. Por eso. Maravilloso. Es que lo hacía la hija, ¿no? O salía lo hacía la hija o algo así. No, el documental es con... han cogido, porque Ingrid Bergman... que había películas caseras con la hija, sí. Películas caseras con la hija, ¿no? Con todo, hijos, vamos, sí. Y su diario y sus cartas y tal, y es un documental realmente bueno, sí. Y luego, este Encadenados es una película mucho de objetos. No sé si la recordarás, imagino que la gente que nos escuche muchos lo recordarán. Está aquella llave, están las botellas que contenían uranio, y están las tazas en las cuales se la envenenaba a Ingrid Bergman, el marido aquel que era Claude Rains, la envenenaba. Entonces, es la película quizá en la que los objetos, que siempre son importantes en Hitchcock... A ver, es que yo a veces me confundo. Esta no es la del vaso de leche. No, esa es Sospecha. Esa es Sospecha. Esta es la que tiene un uranio en las botellas en el sótano. Entonces, ella se casa... Es que yo no sé por qué confundo estas películas a veces, estas dos películas, Sospecha y Encadenados. Esa es en la que Ingrid Bergman se casa con Claude Rains. Sí, ella es perfectamente, ya está, ya lo tengo ubicado. Sí. Y es la película en la que surge, o Hitchcock, digamos, más claramente desarrolla el término MacGuffin, que es el famoso término de Hitchcock, que decía, ¿qué es un MacGuffin? Pues viene a decir que no da igual... Parece un nombre como de Magdalena, pero no. O sea, esto es un MacGuffin, explica lo que es, porque además ha dejado una huella enorme en la estructura de muchas novelas. De muchas novelas, de muchas películas, de muchas historias. Nos lo va a explicar Hitchcock en este audio que te he traído, directamente, mejor que yo. Se llama MacGuffin porque, según cuenta la historia, dos hombres estaban en un tren inglés y uno le dice al otro: «Perdone, señor, ¿qué es ese extraño paquete sobre su cabeza?». Este le contesta: «Es un MacGuffin». El curioso le dice: «¿Qué es eso? ¿Para qué sirve?». Le contesta: «Para cazar leones en las tierras altas de Escocia». Así que el otro le dice: «Pero no hay leones en las tierras altas de Escocia». Le contesta: «Entonces no es un MacGuffin». O sea... A ver, lo que viene a decir es que, en este caso eran las botellas de uranio, estas que contenían uranio, da igual lo que persiga, o sea, da igual el microfilm o lo que sea, el caso es que haya algo que mueva la acción. Da igual, ¿a quién le importa? El caso es mantener en acción a los personajes. El fin es lo mismo, es decir, ¿qué más da que sea un microfilm, que sea uranio, una botella, que sea un asesinato? El caso es cómo el camino, la estructura hasta llegar a ese fin. El fin da lo mismo, es cómo se cuenta ese fin, cómo se desarrolla la historia para ese fin, pero el fin en sí mismo da igual lo que sea, el caso es todo lo que rodea, ¿no? Es lo que se suele decir de lo importante es el camino, ¿no? Sí. Y no de dónde llegas, sino el camino que vas hasta hacia el lugar a donde llegas. Y eso es el MacGuffin. Aquí en esta película es donde más se desarrolla este concepto de MacGuffin, que son, lo que te digo, el uranio en las botellas. Al final a la gente ni le importa el uranio, pero es porque se esconde, cómo llegar a descubrirlo. Eso es lo que importa en la película. Fíjate, en esa época, en esta película, rodada en el año 45 y estrenada, empezó a rodarse en el 44, en plena Guerra Mundial, siguió rodándose en el 45 y se estrenó en el 46. Y ya jugaba con dos conceptos, yo creo que un poco ya perturbadores, que además estaba pasando en ese momento. Es decir, los nazis estaban huyendo, y eran peligrosos. Esto era controvertido por dos asuntos. Primero, porque no iban a pagar los gerifaltes y estaban yendo a Sudamérica, como muchos que sabes que pasó, y no iban a pagar por sus crímenes, lo cual era una atrocidad. Y segundo, seguían siendo peligrosos. Es decir, por un lado no pagaban y por otro lado a ver qué hacían, claro, porque no iban a quedarse quietos. Y en esta película lo que juega es eso, es que se han ido, un gerifalte nazi ha huido a Sudamérica y allí quiere crear una bomba nuclear, por eso trafica con este uranio, ¿no? O sea, que seguían siendo peligrosos incluso después de vencidos, ¿no? Estos nazis. En la historia, Ingrid Bergman es la hija de un nazi que, como te decía, se ve obligada a casarse, o sea, la dicen que se case con ese gerifalte nazi que está en Río de Janeiro, en este caso, para espiarle. Y entonces informar al gobierno americano, en este caso, de todos estos planes que tiene su marido, ¿no?
¿Quién es el malo aquí? El nazi sí es el malo, pero la madre es peor. La madre del nazi es peor porque es la que es el cerebro, ¿no? En una época en la que las mujeres, como sabes, bueno, y nos recuerdan, pues no podían llevar los pantalones, o valga la expresión machista, claro, pues esta señora lo que hace es valerse de ese hijo, ya que ella no lo puede hacer porque es mujer, se vale del hijo y es el cerebro ella en el cual su hijo desarrolla todas esas maldades. Y esto nos lleva a Ayanta a estudiar las madres en Hitchcock. Acuérdate qué importantes son las madres en Hitchcock. Esta es una de las peores, pero acuérdate la de Psicosis, que después de muerta sigue aterrorizando a Anthony Perkins. O, por ejemplo, tú fíjate la madre, por ejemplo, de Con la muerte en los talones, que es mucho más simpática. ¿Te acuerdas de aquella señora que era la madre de Cary Grant, que le hacía faenas, ¿no? Casi era más traviesa ella que él. Era Alice Royce Landis, que también era la madre de Grace Kelly en Atrapa a un ladrón. Esa madre tan divertida que me acuerdo que apagaba los cigarrillos en los huevos fritos, ¿te acuerdas? Los huevos fritos, terrible. De todas maneras, bueno, el cine de Hitchcock, desde luego, pero el cine en general ha desarrollado ampliamente el tema de la madre en sus personajes. Claro. De hecho, había un libro que salió hace unos años que eran madres de cine. ¿Ah, sí? Sí, que era un libro con también muchas fotografías y tal, y era muy gracioso porque las hay obviamente de todo tipo, las malísimas, bueno, acabamos de oír el y las día que de la son madre. madres coraje, ¿no? O sea No, claro, sí. madres amantísimas, ¿no? Que se llaman. Pues lo que pasa es que en Hitchcock siempre son este tipo de madres amantísimas, fíjate que hay... Menos. Sí, estoy pensando en la de Doris Day en El hombre que sabía demasiado, con ese hijo que secuestran, ¿te acuerdas? Sí, que es una madre amantísima. O, por ejemplo, la de La sombra de una duda, que es la película favorita de Hitchcock. Por lo visto, la madre de Hitchcock era bastante dominante. Él la quería mucho y dependía mucho de ella, precisamente porque era dominante. Estaba muy ligado a ella, pero sí que es verdad que debía ser bastante de armas tomar. Fíjate la madre de Marnie, por ejemplo, que esa película que te gusta a ti tanto. Esa madre que fue prostituta, ¿te acuerdas? Sí. Y que tiene a la hija, hace que la hija odie a los hombres, ¿no? Por ese pasado que ella tiene de prostituta, y es el acto contrario, ¿no? O la madre de los pájaros, ¿te acuerdas que era Jessica Tandy? No la madre de los pájaros, que sea una pájara, la madre de Rod Taylor en Los pájaros, que odia a Tippi Hedren, ¿te acuerdas? Cuando va a ver a su hijo es como que casi la ve como una enemiga frente al amor de su hijo. Tú fíjate, porque la película esta de Encadenados tiene unas relaciones amorosas muy curiosas. Tú fíjate que Cary Grant, que forma parte de estos espías, está enamorado de Ingrid Bergman y claro, no solamente tiene que consentir, patrocinar, sino vigilar cómo su amada se casa y se acuesta con un señor que además ella no quiere. Es decir, tiene además que vigilar que esto se cumpla. Fíjate la tortura que es amorosa que supone esto. Pero fíjate, este juego que tienen ellos dos es muy especial porque de alguna manera en la película él le reprocha a ella: oye, ¿cómo has aceptado este trabajo queriéndome a mí? Y ella le reprocha a él: ¿cómo has dejado que yo acepte este trabajo? Cuando a lo mejor lo más fácil hubiese decir: oye, me critico a mí mismo, no le paso la pelota, yo no consiento que tú hagas esto, o yo no voy a hacer esto. No, me pregunto por qué no lo haces tú, por qué me lo permites hacer a mí. Y ese juego es muy retorcido, pero es el que tiene esa historia tan tormentosa, amorosa en la película, que es una de las claves de la película, y que yo creo que es una de las historias de amor más complejas del cine de Hitchcock, y muy matizada además, ¿no? Acuérdate de esa escena del beso tan famosa de la película, acuérdate que la censura no dejaba que hubiese más de unos segundos juntando los labios los actores, y entonces Hitchcock lo que hace es, acuérdate que están hacerles hablando por hablar. teléfono, les hace hablar. Se interrumpe ese beso 1000 veces. Claro. El resultado es Dice: "Hola, infinitamente ma, más ¿qué tal, erótico. No, sí, pero claro. Pero es y es tremendo. mucho más erótico lo que dices tú. De hecho, es bastante erótica la escena esa. Es un beso muy pasional. Están hablando, como intentando hablar por teléfono, y los dos así medio... Y es una de las burlas a la censura más emblemáticas, ¿no? de la historia del cine. El Hitchcock tiene, lo que te digo, esto de estos objetos fetiches en esta película. Está la llave, que la llave es el leitmotiv de la película. De hecho, los cartelitos, fíjate, en España, aquellos programas de cine, ¿te acuerdas que se repartían, que mucha gente los colecciona? Este es muy buscado porque era una llave troquelada y ponía la carita de Ingrid Bergman y de Cary Grant, y ese era el cartel. Esa llave que Hitchcock hace magistralmente, cómo se la tiene que quitar al marido, porque ella tiene que robarle la llave para ver qué es lo que esconde en el sótano. La manera en que se lo quita, cómo le va el llavero, coge la llave, me acuerdo en la escena, no te acordarás, coge la llave, cierra el puño, el marido la coge de las manos, ella no puede abrir, le abre una mano para darle un beso, y decimos, no, y resulta que la tenía es en que la eso otra mano. Es muy Barba Azul, y es muy Barba Azul, es el cuento de Barba Azul. Sí, claro. Sí.
Y luego, una vez que ya tenemos la llave, que es un objeto ya fetiche, resulta que volvemos a otro objeto fetiche, que son las botellas en el sótano. Una vez que ya tienen la llave del sótano, resulta que en el sótano están esas botellas y empiezan a ver qué es lo que pasa aquí. Se cae una de esas botellas y ven que hay un mineral que no saben lo que es, y la botella empieza a convertirse también en un elemento importantísimo para la película. Hay una escena muy buena en la película, que no sé si te acordarás, que precisamente es la que sale Hitchcock, de esas que Hitchcock salía en todas sus películas, y aquí sale porque por todos los medios no pueden permitir que se acaben las botellas de la fiesta que están dando en esa casa de lujo, ¿no?, que tienen los nazis, porque en el momento en el que se acaben, él va a tener, o sea, el marido va a tener que bajar al sótano, buscar una botella, y se va a dar cuenta que se les ha caído una y falta una, y va a descubrir todo el pastel. Entonces la cámara está todo el tiempo, la gente te da la sensación de que todo el mundo está bebiendo muchísimo, porque no quieres que las botellas se acaben. La cámara va enfocando las botellas como van saliendo ahí a destajo las botellas de champán. Es una manera muy buena de Hitchcock de hacer chantaje, de hacer suspense. El guión, como te decía, se empezó a hacer en 1944, en plena Guerra Mundial, y Hitchcock ya había hecho alguna película antinazi, como Enviado Especial, la segunda que hizo en Hollywood, Sabotaje, en la cual estudiaba un poco un tema preocupante, que era los nazis que estaban viviendo entre los americanos, digamos, como americanos normales, pero que en realidad eran espías nazis. O Náufragos, ¿te acuerdas de aquella película que todos estaban en una barca porque habían sido objeto de naufragio, y uno de ellos era un nazi? Y era una persona peligrosa. Te he traído un audio, Ayanta, que es este de las botellas, precisamente, sí. Lo que te he comentado, de cómo pues en esa fiesta tan encopetada, de repente empiezan a desaparecer las botellas, y ni Ingrid Bergman ni Cary Grant quieren que desaparezca, porque eso va a hacer que igual les descubran. Y además es una secuencia muy claustrofóbica, ¿no? Sí, muy claustrofóbica. Sí. Señor Devlin, buenas noches. Encantado de verle. Su esposa ha sido muy amable invitándome. Le hemos invitado los dos, señor Devlin. Procure que nuestro invitado se divierta y se sienta a gusto. Perdón. Señor Story, encantado de verla. Esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Está muy enamorado de ti. No nos quitará ojo en toda la noche. Sí, siente celos de todo el que... ¿De dónde le quitaste la llave? ¿Del llavero? Sí. Bueno, ojalá no se acabe la bebida y tenga que ir a la bodega por más. No había pensado en eso. Pues es importante. Es importante, claro, que no vaya a la bodega. Fíjate, Ayanta, tanto Ingrid Bergman como Alfred Hitchcock habían sido contratados por David O. Selznick. Les había descubierto él, le había traído a Hitchcock de Estados Unidos y a Ingrid Bergman, a Hitchcock de Inglaterra, y a Ingrid Bergman de Suecia. Y entonces, pero no les había, digamos, explotado demasiado, porque había descubierto que ganaba más dinero prestándolos a otros estudios que desarrollándolos él. Por fin les unió en Recuerda, que es aquella película que a mí es de las que menos me gustan de Hitchcock, aunque tiene escenas maravillosas, porque es la que contiene ese sueño de Dalí. Esta película, digamos, muy psicoanalítica, ¿no?, en la cual pues es con Ingrid Bergman y Gregory Peck, dirigidos por Hitchcock. De hecho, creo que quitaron muchas de la parte de lo de Dalí, era muy largo, ¿no? Y que además se ha perdido, ¿no? Hay fotografías. Pero no ha quedado rastro. Pena, eso es una pena. Es una pena tremenda. Quizá para la película era un exceso, pero sí, hombre, guardarlo como... Claro. Además, hubiese sido casi como para un museo, ahora que se proyectan muchas cosas en museos, sí. haberlo puesto para el museo. Ben Hedges, que había escrito el guión de ese Recuerda, también escribió el guión, es uno de los grandes guionistas de Hollywood, y estaba muy obsesionado, involucrado, yo diría que incluso casi más que involucrado, obsesionado con el tema de lo que estaba siendo el genocidio nazi, ¿no? Es decir, le pasmaba cómo Hollywood era tan impasible o tan tibio a la hora de denunciar estas cuestiones, y se opuso bastante a Selznick, en el sentido de que decía, oye, tenemos que hacer algo para denunciar esto, y esto influyó definitivamente en el guión. La película, fíjate, está basada lejanamente, no inspirada, diría yo, en la figura de una espía que se llamaba Marthe Richard. Era una francesa que había sido, fíjate, ese concepto a mí, lo miraba el otro día, me parece perturbador, había sido obligada a espiar acostándose con un señor. Es decir, conocemos a las espías tipo Mata Hari que no son obligadas es decir, usan sus encantos, no sabemos hasta qué punto se acuestan o no, pero usan sus encantos para sacar información. Pero que una mujer sea obligada a espiar usando sus encantos es un concepto que yo desde luego nunca me había planteado, pero es curioso. Es decir, bueno, la espía puede ser una espía no voluntaria,
que es lo que le pasaba a esta Marthe Richard, y que en el fondo es lo que le pasa un poco a Katie Berman en esta película. Casi la obligan a, bajo chantajes o entiendo que es los métodos que utilizan para poder sacar que ella haga esto para ellos. Fíjate, Einstein había alarmado en aquella época al mundo de que creía que los alemanes estaban desarrollando una bomba atómica, con lo cual cuando se estrenó esta película, ya había un run ahí de ese miedo a que iba a pasar con la bomba atómica, que al final, fíjate, fueron los americanos, ¿no?, que la echaron, pero existía ya este caldo de cultivo para esto del uranio y esta pseudotrama de la película. Fíjate qué curioso, Ayanta, que Hitchcock, que empezó una vez que sabían que el argumento iba a ir sobre el uranio, sobre la bomba atómica, empezó a investigar bastante detalladamente sobre estos conceptos, y fue a ver a bastantes físicos, a bastantes químicos de alto nivel en Estados Unidos, y hacía preguntas tan concretas que dieron alarma de que si podía ser un espía él. O sea, los propios científicos le dijeron al gobierno de los Estados Unidos, oye, que Hitchcock nos está preguntando cosas muy específicas. Es que además sobre estos en temas. aquella época había una auténtica obsesión con el tema de los espías. El espionaje contra espionaje. Claro, es que era una realidad. Claro, estábamos frente a los nazis, que no se las andaban con chorradas. Y avisaron al gobierno de los Estados Unidos, oye, este señor nos está haciendo preguntas ya demasiado concretas y demasiado peligrosas sobre este tema. Y sí que no sé hasta qué punto llegaron a investigarlo, pero sí que ocurrió esto. O sea, se dio la voz de alarma de, oye, y no sea un espía Alfred Hitchcock, que yo necesito, fíjate, bueno, no sería el primer espía en el ambiente del cine, porque hemos claro, visto que bueno, es algo Leslie que... Howard, por ejemplo. Sí, pero hay muchos. Fíjate, en 1945, mientras rodaba la película, también Hitchcock se ve también, digamos, imbuido por una cosa muy desagradable, y es que ¿te acuerdas de aquellas películas que se hacen en los campos de concentración cuando son liberados? Tremendas, ¿no? Con esos esqueletos casi vivientes y esas pilas bueno, lo que se vio en los campos de concentración nazi. A él se le pide que monte esas películas. Él no las filmó porque las filmaron equipos de documentalistas, entiendo que fueron allí, pero se le pide que haga un montaje. ¿Y por qué se le pide que haga un montaje él, entre otros cineastas que también se les pide, para ser presentado al mundo de una manera, digamos, entre comillas, efectiva? Es decir, que la gente sea consciente de ese horror con un montaje de un director de renombre. Él lo monta y al final queda tan terrible lo que monta y cómo lo monta que no pueden estrenarlo. Desisten de estrenarlo. Y no se verá esto, de hecho permanece prácticamente inédito. Se emite en los años 80 ya en la televisión, pero antes no se emite, porque era tan tremendo, y ya era tremendo de por sí, ¿no? De esas imágenes las hemos visto, pero cómo lo había montado él, todavía por lo visto era peor. Y mientras hacía eso, o sea, la película está hecha mientras él también está montando estos trozos, que fíjate, es bastante increíble. Además, fíjate lo que es ir a un sitio glamuroso como es esta película, los entornos glamurosos, venir de allí. Y también en ese año 45, mientras se roda la película Ayanta, tienen lugar los juicios de Nuremberg. Esos juicios en los cuales se proyectan, por cierto, estas películas tremendas, y se juzga a un montón de gente, y que se llega a la frustrante conclusión de que gente como Mengele, por ejemplo, o como Adolf Eichmann, que ideó la solución, lo que ellos llamaban la solución final, es decir, pues habían huido a Sudamérica, Brasil, concretamente parecía que es donde habían huido, y es donde Hitchcock sitúa a este nazi, ¿no? Es decir, todo esto, claro, visto con la perspectiva del tiempo, nos parece igual, a ver, no más frívolo, porque frívolo nunca es, pero sí que lo ves, pero fíjate lo que era hacer esta película con todas estas constantes, viniendo de acabar de descubrir, porque todas esas atrocidades de esos campos de concentración, entre comillas, ya las hemos visto, estamos entre comillas acostumbrados, pero verlas de primeras tiene que ser Bueno, increíble, es que claro, no se sabía. Claro, mientras estaba ocurriendo no se sabía, se empezó a saber después. Y lo ves de repente, ¿no? Es decir, que tuvo que ser Pero, tremendo. ¿y Hitchcock por qué decidió colaborar en el montaje de estos documentales? Porque es Se lo algo ofrecieron como... a él. No es que él dijera quiero colaborar, se lo ofrecieron por lo que te digo, porque querían que un maestro, por así decirlo, editase esos documentales de una manera que fuesen presentados lo mejor posible. Claro, ellos habían filmado cosas, pero claro, había que unir, claro, había que montarlo una de dirección del asunto. Dijeron, ¿quién mejor que Hitchcock? Yo creo que, a ver... Me parece extraño que Hitchcock aceptara algo así, ¿no? Porque alguien tan ligado a la ficción, tener un material que es un material incandescente, ¿no? Terrible. Es una cosa curiosa, y ya te digo que incluso el trabajo que hace resulta demasiado duro. Es decir, yo creo que en el fondo no era lo esperado, quizá, ¿no? Yo creo, fíjate, utilizar ese término igual es un poco violento, ¿no? Pero yo creo que querían igual efectismo, quizás efectismo
llamado de alguna manera para concienciar. Es decir, claro, vamos a poner esto con un director que es el mago del efectismo, el mago del trucaje, el mago, entre comillas, del engaño. Y de la perversión también, claro, ¿no? es decir, él va a saber hacerlo para que parezca quizá... Y ahora esos documentales no aparecen filmados por Hitchcock. Claro, no, es que no están hechos por él, están montados por él. Ya, bueno, montados. ¿Aparecen como montados por Hitchcock? No sé cómo estará acreditado. Los documentales se pueden ver. Lo que pasa es que no sé cómo figura él. El director, me imagino que no. Estará como no sé, montador. Es que es lo único es que, claro, no está filmado por él. No es una obra que él filmase. ¿Cómo están presentados? Sí, claro, evidentemente. Fíjate, llega un momento en el cual Selznick se cansa de todo esto, de esta película, y se la vende a la RKO y se centra en Duelo al Sol. ¿Te acuerdas de aquella película con Gregory Peck y Jennifer Jones? Jennifer Jones era la mujer de Selznick, y esta película él tenía siempre un conflicto con Hitchcock, porque Selznick, este productor de Lo violento se llevó, de Rebecca, también debutó con Rebecca, con Hitchcock. Los dos querían, digamos, eran tan autoritarios y querían, digamos, imponer tanto su punto de vista que, claro, llega un momento que eran como dos titanes chocando y tenían problemas. Y Hitchcock, ya te digo, prefería cederlo a otro, ganar dinero y no tener que verlas con él como productor a Hitchcock, y lo que hace es eso, es cederlo a la RKO. La relación de Hitchcock con Ingrid Bergman, harían después de esta película Atormentada, habían hecho antes Recuerda. Es una relación que él la calificaría como amarga, porque tú fíjate que cuando ella después de Atormentada es justo cuando se va con Rossellini, él entiende que le ha dejado por otro director. Es decir, le ha dejado artísticamente también por otro director, y no concibe como una actriz que está en la cumbre de su belleza, de su manera como actriz. Es decir, está en la cumbre en todos los sentidos, una actriz en su mejor momento. Se va con un director, entre comillas, pobretón, a Italia, a hacer películas de muy escaso presupuesto, y rechaza eso que él le está ofreciendo, que es, oye, que te voy a convertir en mi musa, que ser la musa de Hitchcock es el sumo, ¿no?, en Hollywood, y me dejas y me desprecias por este señor italiano que hace películas cutres, ¿no?, entre comillas, cutres, de autor, cutres, no, o sea, cutres desde el punto de vista de Hitchcock, no que sean objetivamente cutres, y no lo entiendo, o sea, fue para un mazazo tremendo. Le pasó lo mismo luego con Grace Kelly. Claro, le pasó con Grace Kelly. De hecho, fíjate, le pasó... También hay que decir que decían de él, que yo no sé si esto ya pertenece al mito o no y tal, pero bueno, últimamente se ha hablado mucho de cómo se relacionaba Hitchcock con sus actrices y bueno, era muy obsesivo. Era muy obsesivo. Y eso es... ya es indemostrable, ¿no? Pero bueno, y a veces cruzaba la línea, ¿no? Yo creo que también hay mucha leyenda ahí. Sí, por eso, que yo no, que es imposible saberlo. Por eso tanto Janet Leigh como Tippi Hedren eso lo negaron siempre. Quiero decir que lo que pasa es que, bueno, vende más todo eso, y algo hay, claro. Pero bueno, que era obsesivo. Claro. Sí, que era obsesivo, seguramente. desde luego, de hecho, a Vera Miles... Ni es el primero ni el último, pero... Vera Miles, por ejemplo, que iba a hacer Vértigo con él, se casó, le habían hecho el vestuario y todo, no sé si habían rodado algo ya, estaba en la preproducción, se casó con Gordon Scott, que era uno de los Tarzanes del cine, y se quedó embarazada, y él no lo entendió, dijo, pero ¿cómo te puedes quedar embarazada si tienes que hacer una película conmigo? No lo entendía, o sea, era como decir, pero bueno, es que a nadie se le ocurriría quedarse embarazada. Bueno, es un punto de vista claro, comprensible también. Sí. Oye, tienes una película con Hitchcock, pues espérate 3 meses. O sea, tenía contrato con ella y la despreció totalmente ya. De hecho, la pone de segunda en Psicosis, no de protagonista. Y con Cary Grant hace un juego muy interesante aquí. Con Cary Grant ya había intentado... A él le gustaba, fíjate, él decía... El suspense, él estaba en todo. Acuérdate, por ejemplo, jugaba también con el suspense de lo que era la personalidad de los actores y cómo lo retorcía él para que tuvieran ese suspense. Por ejemplo, acuérdate en Psicosis cuando Janet Leigh, que era una estrella muy conocida, la mata casi al principio de la película y la gente se queda sin protagonista. Claro, seguro que luego está viva, pensaba la gente, porque es imposible que la protagonista muera. Es lo que pasaba en Juego de Tronos, luego muchos años después, que se los iban cargando a todos y los telespectadores decían, pero bueno, claro, y entonces... Pero eso también te impacta, ¿no? Es una manera de impactar. Y en el caso de Cary Grant le gustaba, bueno, en el caso de las rubias estas, decía, él lo llamaba suspense sexual, que lo hemos hablado varias veces, que es muy conocido, que era como una mujer aparentemente fría, luego es un volcán de pasión, ¿no? Entonces, eso es un suspense, es que no te esperas que esa mujer de repente vaya a ser tan fogosa, con lo cual estás jugando con un suspense efectivamente sexual. En el caso de Cary Grant, a él le gustaba ese ser tan adorable, que todo el mundo quería ser Cary Grant, tan elegante y tan maravilloso y tan simpático, buscar la parte oscura.
las dos películas más oscuras que hace Cary Grant son, por eso igual las confundes tú, Sospecha, la del vaso de leche, que le cambian el final. En el final de Hitchcock, él es un asesino, aunque en el final se lo cambian, no lo es. Y este Encadenados, que también es un personaje muy turbio, muy egoísta y muy negro. No es el Cary Grant simpático. Sí, es muy oscuro. Y es un personaje oscuro. Y nada, simplemente para terminar, Ayanta, decir que cuando Ingrid Bergman se va con Rossellini, Hollywood, como sabes, la repudia, y uno de los baluartes que nunca le falla es Cary Grant. Cuando ya hace Anastasia unos años después y Hollywood la vuelve a escoger, ella, que gana el Oscar por Anastasia, no lo recibe ella, lo recibe Cary Grant en su nombre por petición de ella. Fíjate, hasta ese punto llega esta amistad inquebrantable que Cary Grant siempre ejerció, pero pese a tener a toda una sociedad entera detrás. Para terminar, Ayanta, te he traído pues la música que Roy Webb compuso para la película, que es una preciosidad de música de este Encadenados. Pues vamos allá. Muchas gracias, Guillermo, y buenas noches.